Quiero comenzar haciéndote una pregunta que durante mucho tiempo ha estado dando vuelta en mi cabeza. ¿Qué pasa después con esas personas que aceptan a Cristo? Porque cuando alguien pasa al altar, levanta sus manos y dice, hoy acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, nos emocionamos. Y sabes, es emocionante porque una vida acaba de comenzar, una nueva historia con el Señor. Y hay cielo, hay fiestas en los cielos. Pero ¿qué pasa después con esa persona? ¿Quién le enseña a orar? ¿Quién le enseña a leer la Biblia? ¿Quién le enseña a buscar a Dios cuando está sola? ¿Quién le enseña qué hacer cuando llega una tentación? ¿Quién le enseña a depender del Espíritu Santo? ¿Quién camina con ella cuando vuelve a caer? Porque hay algo que tenemos que entender, que aceptar a Cristo no es el final, es el comienzo de nuestra vida. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso. Pero quiero hacerlo desde mi propia experiencia. No quiero atacar a la iglesia, no quiero señalar pastores, no quiero decir que todo lo que hace está mal. Al contrario, Dios ha usado iglesias, pastores y personas para enseñarme cosas que fueron fundamentales en mi vida. Pero con el tiempo Dios comenzó a mostrarme algo que yo necesitaba entender más profundamente. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. Cuando yo acepté a Cristo, si fui discipulada, a mí me enseñaron al arrepentimiento, me enseñaron sobre el nuevo nacimiento, me enseñaron sobre la nueva vestidura, me enseñaron sobre el bautismo en agua. Y yo agradezco a Dios por esas enseñanzas, porque fueron importantes y necesarias en mi vida. Estoy diciendo que aquello estuviera mal, pero con el paso del tiempo comencé a descubrir algo. Hay una parte en mi relación con Dios que yo todavía no había entendido profundamente. Sabía que había aceptado a Cristo. Sabía que había nacido de nuevo cuando me bauticé en agua. Sabía que tenía que dejar atrás muchas cosas, pero no sabía y no había aprendido profundamente a conocer y a depender de la persona del Espíritu Santo. Y eso hizo una diferencia enorme en mi caminar, porque durante mucho tiempo yo hablaba de Dios, hablaba de Jesús, pero pocas veces hablaba del Espíritu Santo. Y un día comencé a preguntarme, ¿por qué? Porque casi no hablo de Él. Y entendí que no era porque el Espíritu Santo no fuera importante, era porque yo no había aprendido a conocerlo de esa manera. No había aprendido a desarrollar una relación personal con Él. No había aprendido a depender de Él. No había entendido profundamente quién es el Espíritu Santo y qué obra hace en nuestra vida. Y mientras más comencé a conocerlo, más entendí algo. Yo no puedo formar a Cristo en mí por mi propia fuerza. Y quiero detenerme porque cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas veces pensamos solamente en una experiencia, en una emoción, en algo que sentimos durante la adoración, en un momento fuerte en la oración. Pero el Espíritu Santo no es simplemente una sensación, es la persona del Espíritu Santo de Dios. Jesús habló de Él, Jesús dijo, enviaría al Consolador. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, a guiarnos, a enseñarnos, a convencernos y a ayudarnos. Él nos ayuda a comprender su palabra, Él nos guía, Él nos convence de aquello que necesitamos cambiar. Él obra en nuestro carácter, Él produce fruto en nosotros, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces yo comencé a entender que mi vida cristiana no podía depender solamente de escuchar a un predicador, no podía depender solamente de ir a la iglesia, no podía depender solamente de alguien que orara por mí. Yo necesitaba aprender a entrar en mi habitación y decir, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a entender tu palabra, muéstrame qué hay en mi corazón que necesita ser cambiado, guíame, corrígeme, transforma mi carácter, forma a Cristo en mí. Y ahí comenzó a cambiar mi manera de entender mi relación con Dios. Porque existe una diferencia entre decir yo acepto a Cristo y decir yo conozco a Cristo y estoy aprendiendo a caminar con Él. Una persona pudo haber pasado al altar, puede haber llorado, pudo haber hecho una oración, pudo haber vivido un momento muy fuerte con la presencia del Espíritu de Dios, pero después de una semana vuelve a volver a su misma vida antigua. Entonces nosotros nos preguntamos qué fue lo que pasó, por qué se fue, por qué no volvió más a la iglesia. Porque quizás tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué pasó después de que esa persona aceptó a Cristo? Porque esa persona no se graduó, esa persona nació. Y aquí está la gran diferencia. Cuando nace un bebé, nadie espera que al día siguiente camine. Nadie espera que al día siguiente hable. O nadie espera que se alimente solo. Nadie espera que ese bebé se cuide de sí mismo. Primero necesita leche, necesita cuidado, protección. Necesita que alguien le enseñe. Necesita crecer. Y espiritualmente ocurre algo parecido en nuestra vida. Una persona que acaba de recibir a Cristo puede no saber orar, puede no saber cómo leer la Biblia, puede abrir la Biblia y no entender nada, puede no saber cómo enfrentar una tentación, puede no saber cómo llevar una herida delante de Dios, puede no saber cómo discernir lo que está escuchando. Y no podemos asumir que todos van a saber cómo buscar la respuesta. Por eso necesitamos discípulos, porque no podemos decirle a alguien, aceptaste a Cristo, ahora aprende solo. No, acaba de nacer. Jesús dijo en Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones. Mira la palabra discípulo.
no solamente convertidos, no solamente a personas que levanten la mano o solamente personas que hagan la oración de fe. No, discípulos. Evangelizar es llevar a una persona a escuchar el evangelio, pero discipular es caminar con ella después, es enseñarle a orar, es enseñarle la palabra, es enseñarle a buscar a Dios, es enseñarle a depender de Cristo, es ayudarle a comprender su proceso, es enseñarle a caminar con el Espíritu Santo, porque una persona puede aceptar a Cristo y todavía necesitar que alguien le diga: ven, yo te enseño cómo comenzar a orar, ven, vamos a estudiar esta parte de la Biblia, ven, vamos a orar juntos. ¿No entiendes esto? Déjame explicártelo. Eso es discípulo. Voy a ser muy cuidadosa con esto, porque esto no significa que tú y yo no necesitemos pastores. Claro que necesitamos pastores. Necesitamos maestros en la palabra, necesitamos evangelistas, profetas, predicadores llenos de Dios. Necesitamos hermanos maduros en la fe. Dios utiliza a esas personas. El problema aparece cuando el instrumento reemplaza la fuente. Dios puede usar a tu pastor para hablarte, pero tu pastor no es tu fuente. Dios puede usar a un predicador para enseñarte, pero el predicador no es tu fuente. Dios puede usar a un profeta, pero el profeta no es tu fuente. Cristo es la fuente. La persona aprende que para escuchar a Dios siempre necesita que otra persona le diga qué hacer. ¿Qué pasa cuando esa persona no está? Si necesitas una palabra profética para cada decisión que tomas, ¿cómo aprenderás a buscar a Dios? Si necesitas constantemente que el pastor te diga qué debes de hacer, ¿cómo aprenderás a depender del Espíritu Santo? Porque el liderazgo espiritual tiene una responsabilidad enorme en nuestra vida. No crear personas que dependen eternamente del líder, sino discípulos que aprendan a depender de Cristo. Pastor no sustituye a Cristo. El pastor debe llevarte hacia Cristo. Digo en Juan 15:15, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Mira el orden. Primero permanece, después da fruto. Y muchas veces queremos empezar por el fruto, porque todavía haces esto, porque todavía reacciona así, porque todavía tiene esa actitud, pero le enseñamos a permanecer, porque no podemos exigir fruto a alguien a quien nunca le hemos enseñado a permanecer en Cristo. Una planta necesita raíces antes de producir fruto, y una persona necesita desarrollar una relación con Cristo antes de comenzar a reflejar profundamente su carácter. Y aquí cometemos otro error. Queremos que alguien acepte a Cristo hoy y que mañana sea perfecto, que mañana cambie su manera de hablar, que mañana cambie su manera de vestir, que mañana cambie todos sus hábitos, que mañana deje absolutamente todo. Por así empezamos a juzgar. Pero pensemos, hay personas que llegan a Cristo con años de heridas, años de malos hábitos, años de pensamientos equivocados, años de vicio, años de malas experiencias, años de una vida desordenada. Y nosotros esperamos que todo cambie mágicamente en 24 horas. No. Dios puede hacer un milagro instantáneo, por supuesto que sí. Pero Dios puede romper una cadena en un momento, sí. Pero también hay procesos, hay cosas que Dios va tratando poco a poco. Y necesitamos aprender a caminar con la persona mientras Dios está trabajando con ella. Mira a los discípulos. Pedro era impulsivo. Digan sobre quién sería el mayor. Tomás tuvo dudas, muchas veces no entendía lo que Jesús le decía, pero Jesús caminó con ellos, les enseñó, los corrigió, los confrontó, le mostró el reino y sobre todo le mostró con su propia vida cómo vivir, le mostró amor, misericordia, humildad, servicio, perdón, obediencia. Ellos no solamente escucharon a Jesús, ellos vieron a Jesús y mientras caminaban con él fueron siendo formados. Y eso también es discipulado. No es solamente decir cambia, es ayudar a una persona a conocer tanto a Cristo y que el Espíritu Santo pueda comenzar a transformar desde adentro aquello que nosotros no vamos a poder transformar por nuestras propias fuerzas. Hay personas que llegan a Cristo con vicio, hay personas que llegan con heridas, hay personas que llegan con pensamientos equivocados, con trauma de la niñez, hay personas que llegan con cadenas, que llegan en depresión y nosotros queremos que mañana sean completamente diferentes, pero necesitan es aprender, necesitan oración, necesitan palabra, necesitan acompañamiento, necesitan comunidad, necesitan tiempo, necesitan el Espíritu Santo. Yo oro hoy para que el Espíritu Santo rompa toda cadena. Yo oro para que Dios te liberte. Yo oro para que las personas experimenten profundamente su presencia. Pero mientras ese proceso ocurre, no podemos abandonar a las personas. Tenemos que caminar con ellas, porque quizás hoy todavía están luchando, pero mañana pueden estar más fuertes. Quizás hoy todavía caen, pero quizás mañana se levantan. Hoy quizás todavía no entienden muchas cosas, pero mañana comienzan a comprender. Eso también es crecimiento y esto es todavía más profundo. A veces no solamente necesitamos dejar un pecado,
necesitamos dejar una mentalidad equivocada en nuestra vida. Hay cosas que aprendimos desde pequeños y pensamos que es algo normal. Pensamos, así soy yo siempre he sido así, en mi familia todos somos así, yo reacciono de esa manera. Pero cuando comenzamos a conocer verdaderamente a Cristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros comienza a mostrarnos que esas cosas no están bien. Y nos hace ver, eso que tú pensabas que era normal, no es lo que yo quiero formar en ti. Y comienzo el proceso, una mentalidad cambia, una herida comienza a sanar, una cadena comienza a romperse, una reacción comienza a cambiar, una forma de pensar comienza a ser renovada. Y un día miramos atrás y decimos, wow, ya no soy la misma persona. No porque alguien nos gritó, no porque alguien nos avergonzó, no porque alguien nos obligó, porque Cristo fue formado en nosotros. Y llegamos al corazón del mensaje. ¿Cuál es la meta de nuestra vida cristiana? ¿Ser pastor? ¿Ser un evangelista? ¿Ser un profeta? ¿Ser un adorador? ¿Tener un ministerio? ¿Tener una plataforma? ¿Tener miles de seguidores? No. Todas esas cosas pueden ser buenas si Dios realmente nos llama a ellas, sí. Pero no son la meta principal de un cristiano. Porque yo puedo hacer muchas cosas para Cristo y no parecerme a Cristo. Puedo predicar y no parecerme a Cristo. Puedo cantar y no parecerme a Cristo. Puedo tener un ministerio poderoso y no parecerme a Cristo. Puedo hablar de Jesús y no vivir con Jesús. Entonces, ¿cuál es la meta? Que Cristo sea formado en nosotros. Pablo dice en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso cambia completamente nuestra perspectiva. La meta no es solamente hacer para Cristo, la meta es ser como Cristo, que Cristo sea formado en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de perdonar, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de tratar a nuestra familia, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de administrar, en nuestra manera de responder cuando alguien nos ofende, en nuestra manera de vivir cuando nadie nos está mirando. Quiero aclarar algo nuevamente. Esto no significa que no necesitas iglesia. No, sí necesitamos ir a la iglesia. Necesitamos congregarnos, necesitamos comunidad, necesitamos enseñanza, necesitamos pastor, necesitamos corrección, necesitamos hermanos, necesitamos adorar junto al Señor, necesitamos servir juntos. Pero la iglesia no puede convertirse en el sustituto de nuestra relación con Cristo. Puede ser solamente voy el domingo, voy el miércoles, escucho la predicación y después paso toda la semana sin buscar a Cristo. La iglesia debería ayudarnos a salir de sus puertas más enamorados de Cristo, más dependiendo de Cristo y más preparados para caminar con Él. Y eso también me ha hecho pensar mucho. Podemos hablar de iglesias llenas, iglesias vacías, iglesias grandes, iglesias pequeñas, pero el tamaño de una congregación no determina automáticamente su profundidad espiritual. Y tampoco podemos medir la presencia de Dios solamente porque alguien grite o aplauda a Dios, gloria a Dios. Porque alguien puede levantar las manos y tener el corazón lejos de Dios. Alguien puede estar en silencio, llorando y estar adorando profundamente al Señor. Entonces la pregunta no es solamente ¿la iglesia está llena? La pregunta es, ¿estamos formando discípulos? ¿Estamos formando personas que conocen a Cristo verdaderamente? Personas que buscan a Cristo, personas que dependen del Espíritu Santo, personas que permanecen en su presencia, personas que dan fruto. Porque la adoración no termina cuando termina la música. Adoramos cuando obedecemos, adoramos cuando perdonamos, adoramos cuando buscamos a Dios en nuestra habitación, adoramos cuando abrimos la Biblia aunque nadie nos lo pida, adoramos cuando oramos cuando nadie nos ve. La adoración es una vida entregada a Dios. Entonces quiero hacerte unas preguntas. ¿Estamos solamente llenando la iglesia o estamos formando discípulos? ¿Estamos solamente consiguiendo decisiones o estamos formando personas que permanecen en Cristo? ¿Estamos solamente formando ministerio o estamos formando carácter? ¿Estamos enseñando a las personas a depender del pastor o la estamos enseñando a depender de Cristo? ¿Estamos enseñando solamente a hacer cosas para Dios o estamos enseñando a permitir que Dios transforme nuestras vidas? Porque la pregunta no debería ser solamente ¿cuántas personas aceptaron a Cristo? También deberíamos preguntar ¿cuántas personas están aprendiendo a conocer a Cristo? Y después, ¿cuántas están permaneciendo en Cristo? Y después, ¿cuántas están dando fruto? Y después, ¿cuántas están dando fruto? Y finalmente, ¿cuántas están ayudando a otros a conocer a Cristo? Eso es discipulado. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y también, hacer discípulos. Entonces, no podemos detenernos en acepto a Cristo. Tenemos que continuar. Acepto a Cristo, ahora aprende a conocerlo.
Aprende a conocerlo y ahora aprende a permanecer. Aprende a permanecer y ahora comienza a dar fruto. Comienza a dar fruto y ahora aprende a ayudar a otros. Y así el reino continúa avanzando. Una persona conoce a Cristo y Cristo transforma su vida. Esa persona comienza a reflejar a Cristo donde quiera que ella llegue. Lleva algo de Cristo consigo. Quiero que una persona solamente diga, necesito que mi pastor me diga qué hacer. Quiero que aprenda a decir, voy a buscar a Cristo. No quiero que solamente sepa recibir una palabra de parte del Señor. Quiero que aprenda a buscar la palabra. No quiero que solamente sepa entrar en la iglesia. Quiero que sepa entrar a su habitación y decir, Espíritu Santo, enséñame. Quiero que sepa hacer cuando nadie está predicando, cuando está sola, cuando tiene miedo, cuando está sintiendo esa tentación fuerte, cuando está quebrantada. Que corra hacia Cristo. Porque podemos recibir consejo, podemos recibir enseñanza, podemos recibir oración, podemos recibir ayuda, pero nuestra fuente sigue siendo Cristo. Cuando una persona verdaderamente comienza a conocer a Cristo, algo comienza a cambiar en su interior. No significa que se vuelve perfecta, no significa que nunca va a volver a fallar, no significa que nunca llora, no significa que nunca atraviesa procesos fuertes. Significa que ya no quiere permanecer igual, que el Espíritu Santo comienza a tratar con ella, comienza a mostrarle cosas, comienza a confrontarla, comienza a sanarla, comienza a enseñarla, comienza a transformar su carácter y poco a poco Cristo comienza a ser revelado en esa persona. Entonces, alguien puede encontrarte en tu casa y ver a Cristo. Puede encontrarte en tu trabajo y ver a Cristo. Puede verte en una dificultad y ver en Cristo. Puede verte cuando alguien te ofende y ver a Cristo. Puede verte cuando tienes poco y ver a Cristo. Puede verte cuando tienes mucho y ver a Cristo. Porque ya no se trata solamente de lo que dicen, se trata de lo que estamos reflejando. Quizás tú aceptaste a Cristo hace poco. Quizás nadie te ha enseñado a orar. Quizás abre la Biblia y no la entiendes. Quizás todavía estás luchando con un hábito que tienes años. Quizás todavía tienes pensamiento que Dios está tratando contigo. Quizás todavía estás aprendiendo a perdonar. Quizás todavía estás aprendiendo a escuchar al Espíritu Santo. Pero quiero decirte algo. No te rindas. No confundas el proceso con fracaso. El hecho de que Dios todavía esté trabajando contigo significa que todavía estás siendo formada. Busca la palabra, ora, congrégate, busca a las personas maduras, busca personas maduras que te puedan ayudarte, busca al Espíritu Santo, permanece, porque un bebé no se convierte en adulto en un día, crece poco a poco. Si tú ya llevas años caminando con Cristo, no mires al nuevo creyente y digas, ¿por qué todavía no da fruto? Pregúntate tú, ¿cómo puedo ayudarle a permanecer en Cristo? Quizás Dios no te puso delante de esa persona solamente para celebrar que aceptó a Jesús. Quizás te puso delante de ella para ayudarle a aprender a caminar con Él. Porque evangelizar es llevar a alguien a escuchar el Evangelio. Pero discipular es enseñarle a caminar después de haberlo escuchado. Así que hagamos esta oración juntas. Padre, hoy venimos delante de ti. Y te damos gracias porque nos permites conocer a Cristo. Gracias por el día que nos llamaste. Gracias por el día que abriste nuestros ojos. Gracias, Señor, por permitirnos nacer de nuevo. Pero hoy te pedimos algo más profundo. Queremos conocerte, queremos caminar contigo, queremos que nos corrija, queremos aprender a depender de ti. Espíritu Santo, enséñanos a orar, enséñanos a entender tus palabras, enséñanos a escuchar tu dirección. Muéstranos aquello que todavía necesita ser formado y transformado en nosotros. Rompe las cadenas, renueva nuestra mente, sana nuestras heridas, ayúdanos a permanecer en Cristo y que Cristo sea formado en nosotros. No queremos solamente hacer cosas para Jesús, queremos permanecer en Jesús, queremos que nuestra manera de hablar refleje a Cristo, que nuestra manera de amar, que nuestra manera de perdonar, de reaccionar, nuestra manera de vivir, que nuestra familia pueda ver a Cristo en nosotros, que nuestros hijos puedan ver a Cristo en nosotros, que las personas que nos rodean puedan encontrar algo de Cristo cuando nos encuentre, hasta que Cristo sea formado en nosotros completamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quiero dejar con esto, no basta con aceptar a Cristo. Tenemos que aprender a conocerlo. No basta con conocerlo de oída. Tenemos que aprender a caminar con Él todos los días. No basta con caminar con Él algunos días. Tenemos que aprender a permanecer en su presencia. No basta con permanecer. Tenemos que dar fruto. No basta con dar fruto. Tenemos que ayudar a otros a conocerlo.
Porque la meta no es solamente llenar una iglesia, la meta es formar discípulos. La meta no es crear personas que dependan del hombre, la meta es enseñarle a depender de Cristo. La meta no es solamente hacer cosas para Jesús, la meta es que Cristo sea formado en nosotros. Y quizás hoy tú te preguntas, ¿por qué todavía estoy en proceso? Porque estás creciendo, sigue caminando, sigue buscando, sigue aprendiendo, sigue permaneciendo y permite que el Espíritu Santo haga en ti esa obra que nadie puede hacer. Porque un día las personas no solamente van a escuchar que tú hablas de Cristo, van a ver a Cristo en ti. Y ahí está la verdadera transformación, hasta que Cristo sea formado en nosotros, porque así Dios lo quiere. Dios te bendiga.